Sí, doctor. Tablilla número 1 se da cuenta de recurso de apelación número 51-2023. En este caso es una apelación de auto en la que se declaró infundada la cuestión previa. Se encuentra presente el abogado Eduardo Pachas Palacios, quien es defensa técnica del imputado recurrente José Pedro Castillo Terrones, el mismo que se encuentra junto a su defensa desde el establecimiento penitenciario de Barbadillo. Por otro lado, se encuentra presente la representante de la Procuraduría General del Estado, la doctora Lilia del Río Farro. Por último, se encuentra presente la representante del Ministerio Público, la doctora Silvia Stack Ramos. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar esta audiencia de apelación. La parte recurrente, el señor don José Pedro Castillo Terrones, va a hablar primero su señor abogado Eduardo Remy Pachas Palacios. Doctor Pachas Palacios, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, señor juez supremo, buenos días. La defensa técnica del señor Pedro Castillo Terrones interpone recurso de apelación en la resolución 6 de fecha 27 de enero del 2023 que declaró infundada la cuestión previa. Es nuestro pedido que se revoque y declare fundado el recurso de apelación y, modificándola, declare fundada la cuestión previa, se anule todo lo actuado y se ordene la inmediata libertad del señor Pedro Castillo Terrones por los siguientes fundamentos de hecho y derecho que voy a exponer. El artículo 4 del título preliminar, el artículo 4 del nuevo Código Procesal Penal menciona que cuando se incoa la acción penal debe haber un procedimiento expresamente señalado en la ley. La cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria omitiendo un requisito de proximidad expresamente previsto en la ley y si el órgano jurisdiccional lo declara fundado se anulará todo lo actuado. Entonces, aquí el señor Pedro Castillo Terrones, según la ley, en rigor, el artículo 99 de la Constitución y el artículo 100 de la Constitución mencionan lo siguiente. Corresponde a la Comisión Permanente, artículo 99, acusar ante el Congreso al presidente de la República, los demás representantes del Congreso, a los ministros de Estado, etc. Y el artículo 100 menciona, corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta 10 años. Segundo párrafo dice, el acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo, con asistencia de su abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema, la sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos, los términos de denuncia fiscal y el auto apertorio no pueden exceder ni los términos de la acusación del Congreso. Luego, el artículo 89 del reglamento del Congreso, artículo 89A, señala el procedimiento de vacancia. Y señala el procedimiento de vacancia del presidente de la República por la causa prevista en el inciso 2, artículo 113, señala el pedido de vacancia se hace con una moción del día, firmada por no menos el 20% del número legal de congresistas. Esto implica que debe ser por escrito con el 20% de congresistas, vale decir 26. Precisando los fundamentos de hecho y derecho. B. Para su admisión del pedido se requiere el voto por lo menos del 40% de congresistas hábiles. C. El Pleno concuerda día y hora para el debate y votación de vacancia, sesión que no debe realizarse antes del tercer día de la votación y el pedido después del 10º día. D. El acuerdo declara la vacancia por causa prevista en el artículo 10 requiere la votación no menor de los 2/3 partes del número de miembros de que conste la resolución. La vacancia implica que se ponga y sea publicado en el Diario Oficial del Perú. ¿Qué sucede, señor presidente? En la resolución 6 del 27 de enero del 2023, el ACU declara infundado el pedido y admite de que no ha habido proceso de vacancia en la línea y las características y en el ritual señalado en el reglamento artículo 89A. Esto es decir, no hubo pedido de vacancia por escrito, no hubo 26 congresistas que lo firmaron, no hubo el trámite ante la subcomisión, no hubo exposición del señor Pedro Castillo Terrones ante la subcomisión y menos su abogado defensor, no hubo que pasó esto al Pleno del Congreso y Pedro Castillo Terrones no declaró
ante el Congreso, menos su abogado, y lo que hubo al final fue una resolución de vacancia. Entonces, el juez, el ACUO, admite y dice, es cierto, no ha habido ese procedimiento porque se trató de un caso de flagrancia del 7 de diciembre del 2022. Y al ser un caso de flagrancia, hay dos tipos de delito, los delitos en clandestino y los delitos en flagrancia. Y el artículo 89A y el artículo 99 del Congreso y 100 del 99 de la Constitución y 100 de la Constitución y 89A del Congreso del Reglamento mencionan de que esos casos se refieren para los delitos clandestinos y no para los delitos de flagrancia. Por tanto, si no ha existido el procedimiento, es válido y declara infundado. Pero agrega más el juez, el ACUO, y señala de que la Corte Suprema ya se ha pronunciado al respecto. Y eso está en el considerando 12 de la resolución venida en alzada, y dice que ya hay una resolución de la Corte Suprema, la apelación 256-2022, Suprema la flagrancia delictiva y la urgencia. Se erigen criterios de factores sólidos para considerar no solo que el derecho a la defensa no se afectó, sino que no se presentaba el supuesto de hecho que habilitaba un procedimiento de acusación constitucional en los términos previstos en el artículo 89 del reglamento, al no tratarse un delito clandestino, que requiere actuaciones de averiguación y esclarecimientos previos de la decisión del Congreso. Entonces, el juez acepta que no se hizo el procedimiento del artículo 89A. El juez acepta que no hubo moción escrita con 26 congresistas. El juez acepta que esa moción escrita no pasó a la subcomisión. El juez acepta que en la subcomisión Pedro Castillo Terrones no tuvo derecho a la defensa, no declaró. El juez acepta que de la subcomisión debió haber pasado al plenario, y en el plenario Pedro Castillo no declaró y no tuvo el derecho a la defensa. El juez lo acepta, dice, efectivamente ese procedimiento no ha sucedido. ¿Y saben por qué? Dice el juez, porque acá hay dos tipos de delitos, los delitos en clandestinos y los delitos en flagrancia. Y ya la Corte Suprema, en el recurso de apelación 256-2022, ha hecho esa diferencia. Pero, señores magistrados, nos causa agravio, y ese es mi primer agravio, que ni el artículo 99 de la Constitución, ni el artículo 100 de la Constitución, ni el reglamento artículo 89A hacen la diferencia de los delitos en flagrancia y los delitos clandestinos. Por tanto, si la ley no los diferencia, no dice en ningún lado de estos tres artículos que se va a dejar sin efecto el antejuicio político. O sea, no lo dice. Por tanto, el razonamiento del juez, el ACUO, no tiene base jurídica. Y la única base o referencia es el recurso de apelación 256-2022. Y en ese caso se le dijo al señor José Pedro Castillo Terrones que el día 7 de diciembre era un caso que no había nada que probar, que todo ya estaba dicho y que ya el señor no tenía derecho a nada, ni tenía derecho a la defensa, ni a ser escuchado, ni nada. Entonces, en rigor, adjetivo calificativo que usó el maestro Zaffaroni, era un juicio inútil. Sin embargo, olvida el juez que existe en el Código Penal el delito imposible, señalado en el artículo 17 del Código Penal, aquel que hace maniobras abortivas a una mujer no encinta, o aquel que quiere matar a su enemigo con un vaso de agua haciendo inocuo la acción. Y aquí también se olvida, señor, de que, y nos dice de que no hay ningún derecho a la defensa que sea vulnerado cuando a Castillo Terrones no lo pasan a la subcomisión y no lo pasan al Congreso. Y se olvida que fueron 4 personas que estuvieron ese día y que se abrió proceso. Pedro Castillo Terrones, Roberto Sánchez, Bexi y Willy Huertas. Y al único que le metieron detención fue a Pedro Castillo Terrones. Y a los otros 3, hasta el día de hoy, no se ha abierto. Y esos otros 3 que eran ministros, a esos otros 3 le hicieron el proceso del antejuicio. Y tan es así
que la señora Lady Camones lo llama al señor Pedro Castillo, porque él era el que había leído, y le dice, por si acaso en esta comisión, te lo estamos pasando la subcomisión de acusación, pero usted, Pedro Castillo Terrones, no es imputado, es testigo. Testigo, o sea, Pedro Castillo Terrones es testigo, José Pedro Castillo es testigo del imputado José Pedro Castillo Terrones porque lee el discurso. Y acá vamos a discutir la suerte de Roberto Sánchez, la suerte de Willy Huertas y la suerte de la congresista Betsy Chávez. Entonces, señor, a ellos sí le hacen el antejuicio y lo ponen a Pedro Castillo Terrones para hacerle el antejuicio como testigo. Y la congresista Lady Camones dice así y queda en el audio, Pedro Castillo Terrones es testigo porque nos hemos sustraído de la materia, porque ahora, como él es imputado y está sustraído de la materia, ahora es testigo, pues tiene que declarar del caso. En rigor, le quieren hacer el antejuicio después que ya lo metieron preso con 18 meses. Pero aquí viene algo fundamental, y el tema es muy simple, señor Juez Supremo presentes. Acá, el artículo 89, el artículo 89A del Congreso, el artículo 100 y el artículo 99 de la Constitución hacen la diferencia que para el delito de flagrancia y para el delito clandestino, vale decir, al delito de flagrancia no se aplica el antejuicio y al delito clandestino sí. En ninguna parte del artículo 99 y 100 de la Constitución y el artículo 89A del Congreso dice eso. Y esto es importante, señor, porque aquí esta apelación, la 89A, la apelación 256-2022, que dijo que no había nada que defender, que Pedro Castillo Terrones ya estaba echado con la suerte del discurso del 7 de diciembre, pero yo pregunto, ¿acaso se obtuvo los 104 votos que el reglamento pedía para que se declare la vacancia del presidente? Vemos los videos y solamente se obtuvieron 101 votos, señor. Y ahí está el derecho a la defensa a reclamar que no se hubo para que lo vaquen al presidente Castillo. Pero eso no importó, porque con 101 votos, pese a que se pedía 104, el presidente Pedro Castillo Terrones fue enmarrocado, encarcelado, y el día de hoy está en el penal de Barbadillo. Pero más, hay otro argumento que también es necesario. Acá se nos dice que el presidente Castillo estaba en flagrancia. Se le dio detención, se lo detuvo por orden de un señor general Lisset. Entonces, no hubo flagrancia, sino fue por orden de la policía, porque los policías que lo tuvieron no vieron directamente el hecho, sino fueron por orden. Entonces, no hubo flagrancia. Se le dio detención preliminar. ¿Y quién pide la detención preliminar? La fiscal de la Nación. Formalizaron el proceso y formalizado le pidió prisión preventiva la fiscal de la Nación. Yo tengo otro proceso que le han dado prisión preventiva por 36 meses y la fiscal de la Nación no formalizó en el mismo acto y me dijeron que el proceso no estaba judicializado. Por tanto, aquí hay un mismo juez y una misma sala de apelación que ha tenido sentencias contradictorias sobre la detención de Pedro Castillo Terrones con respecto a si su detención fue válida o no fue válida. En rigor, señor, la discusión que yo vengo a plantear aquí y ponerlo en vuestro despacho es muy simple. El artículo 89A del reglamento, el artículo 99 y 100 de la Constitución hacen la diferencia que en los delitos de flagrancia no se aplica el antejuicio político. Mi posición y mi tesis que vengo a señalar de la lectura es lo mismo, no lo hay. ¿Y cuál es el recorte? El derecho a la defensa y el derecho a ser escuchado, los 104 votos que debió haber tenido el Congreso para vacar al presidente y solamente tuvieron 101 votos. Agrego más, señor. El día 7 de marzo del 2023, la ONU, en rigor, he presentado unas pruebas y ahí está el video. Sin embargo, lo hago presente, está pidiendo informe si este caso del 7 de diciembre del 2022 pasó a la subcomisión, si tuvo moción del día, si tuvo un número en moción del día, y quiénes fueron los 26 congresistas que aceptaron la moción del día. Y si luego de haber pasado a la subcomisión, pasó a la comisión permanente, y si Pedro Castillo Terrones declaró o no declaró. Agrego más, señor. El día 24 de marzo del 2023, la ONU ha presentado por escrito recomendación al gobierno peruano
que informe si para vacar a Pedro Castillo Terrones se tuvieron el debido proceso y el antejuicio. Entonces, señor, yo lo que pido aquí y traigo a debate es que la cuestión previa, el antejuicio político, que es un privilegio del presidente de la República, no es del Congreso, que se sustrae de la materia. Ah, qué interesante. Le sustrae la materia a Pedro Castillo Terrones y no le deja su derecho de la defensa reclamar que no llegaron a 104 votos, que solamente tuvieron 101, y le recortan su derecho a ser escuchado. Señor, yo solicito que se declare fundado el pedido, porque aquí hay una discusión que va a abrir la puerta no solamente a Pedro Castillo Terrones, sino a todos aquellos que el artículo 99 de la Constitución tienen esta potestad del privilegio del antejuicio. Porque si ustedes abren esa puerta, esa jurisprudencia, que no está en la ley, y van a señalar que en flagrancia se aplica, no se aplica, en el clandestino sí se aplica, cosa que no dice la ley, eso va a ser el Perú del futuro. Y todos aquellos que son los aforados, señalados en la Constitución, en primer lugar, el presidente de la República, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros de los jueces supremos, los fiscales supremos, y toda la relación que señala el artículo 99, van a seguir esa línea. Y esa línea, señor, no es la que ha señalado ni el artículo 99, ni 100, ni el artículo 89A de la Constitución. Termino con lo siguiente. Se me ha notificado una resolución y nos señalan y dicen el ritual seguido para juzgar a un presidente de la República se ha seguido. Yo pregunto, en este caso, el ritual del 89A se ha seguido. Yo pregunto, la moción escrita con número, ¿existe el número para vacarlo al presidente el 7 de diciembre? Y la respuesta es que no. ¿Existe el nombre, los 26 congresistas que aceptaron la moción escrita? La respuesta es que no. ¿Existe la disposición que pasó a la subcomisión para el 7 de diciembre y que Pedro Castillo tenía 3 días como mínimo para defenderse? La respuesta es que no. ¿Y eso pasó al Congreso? La respuesta es que no. Y el antejuicio político es un privilegio del presidente, no es del Congreso. Eso ha sido señalado en la sentencia 06 del Tribunal Constitucional, en el cual se determina que no es una potestad del Congreso, si es una garantía constitucional del presidente y de todos los aforados señalados en el artículo 99 de la Constitución Política. Yo pido justicia, declaro que se declare fundado la cuestión previa, se revoque el auto venía en alzada y se ordene la inmediata libertad en este proceso al señor Pedro Castillo Terrones. Es justicia que espero alcanzar, señor presidente. Gracias. Señor abogado, usted ha presentado un informe jurídico, un dictamen jurídico del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿correcto? En efecto. A ver, por favor, haga usted un resumen puntual de lo que dice el doctor Zaffaroni para ilustración de la sala, por favor. En primer lugar, el doctor Zaffaroni parte de una premisa. Este era un delito del 7 de diciembre, una detención en flagrancia. Vamos a partir por ahí. ¿Qué hizo Pedro Castillo Terrones? Leyó un discurso, ordenó el cierre del Congreso y de instituciones. Lo hizo, sí. Y después de eso, ¿qué más hubo? ¿Qué dice el tipo penal de rebelión, conspiración, abuso de autoridad contra la tranquilidad pública? Que se levanten armas. Y el señor Pedro Castillo Terrones, según la Fiscalía, ¿dónde se iba? A la Embajada de México. ¿Acaso en la Embajada de México estaban las armas? ¿Quién fue o alguien ha levantado una arma, ha disparado, ha detenido a alguien, ha tomado una institución? La respuesta es que a nadie. Pedro Castillo Terrones leyó un discurso, sí, pero lo hizo y nunca dañó el bien jurídico tutelado y nunca se levantó en armas. Entonces, lo que ha dicho y ha hecho Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre fue una proclama de un líder de izquierda ante un Congreso que lo atacaba sin cesar, ante una prensa que le había... ¿Eso dice Zaffaroni? Zaffaroni también hace referencia... No, ¿dice eso Zaffaroni? Zaffaroni hace referencia... No busca cosas que no dice. Yo le pido que haga usted objetivamente un resumen del planteamiento del maestro Zaffaroni. Eso queremos. El planteamiento del maestro Zaffaroni es que no hubo el delito de rebelión en la línea de que la lectura de un discurso estaría correcto, en la del delito imposible en la tentativa. ¿Qué más ha dicho? ¿Qué más ha dicho?
¿Algo más relevante en este caso? ¿Cuál más? Hay líderes de izquierda que toman posiciones y que tienen decisiones, pero que estas son meros argumentos que se determinan y no constituyen delito. Eso es lo que mencionó. Eso es lo nuclear del amicus que ha presentado el señor doctor Zaffaroni, ¿correcto? En efecto, señor, que el hecho Muy bien. Y que no ha habido antejuicio político, señor. Correcto, se tiene presente para los efectos del análisis correspondiente. Tiene el uso de la palabra la señora fiscal adjunta suprema, doctora Silvia Isaac Ramos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos. De acuerdo a los fundamentos de agravio planteados por parte de la defensa técnica, al respecto, es menester establecer en primer término que estos fundamentos por los cuales se pretende plantear la presente incidencia ya fueron analizados y finalmente resueltos por su digna sala mediante la resolución que resolvió el recurso de apelación de prisión preventiva número 256 interpuesta por José Pedro Castillo Terrones. Nosotros insistimos en ello. Sin perjuicio de lo antes señalado, corresponde a esta Fiscalía Suprema Penal especializada plantear los siguientes fundamentos respecto a lo recurrido. Respecto al antejuicio que alega la defensa técnica, debemos de señalar que el Congreso de la República emitió la resolución número 002-2022-2023 de fecha 12 de diciembre del 2022, mediante la cual resuelve levantar la prerrogativa de antejuicio a Pedro Castillo Terrones, como consecuencia que la conducta ilícita han sido cometidos en flagrancia. En relación al término, levantó la prerrogativa de antejuicio que alega la defensa que contraviene lo establecido por la Constitución. Debemos precisar que no se vulnera de modo alguno la norma constitucional, ya que lo que busca el antejuicio político es justamente levantarle el fuero al funcionario público por la presunta comisión de un delito de función, como ocurrió en el presente caso. En cuanto a la supuesta contradicción al artículo 89 del reglamento del Congreso, al respecto debemos de señalar que dicha reglamentación no está diseñada para su actuación en un delito de flagrancia, situación legal inusitada y excepcional con un peligro concreto de fuga del agente inmediatamente después de haber perpetrado el ilícito penal. Criterio que también es de recibo por parte de su digna sala, quien al recurso de apelación en su fundamento quinto, numeral 11, señala lo siguiente: ante la evidencia del hecho y el peligro de fuga, permite un trámite acelerado de defensa del ordenamiento constitucional afectado por la conducta delictiva del investigado. Con relación a la afectación al derecho de defensa, al respecto debemos de señalar que no existió dicha afectación por cuanto nos encontramos en un procedimiento urgente ante la comisión de un delito grave en flagrancia delictiva, por lo que era urgente, además de necesario, la emisión de un pronunciamiento por parte del Congreso, criterio que es de recibo por parte de su digna sala, toda vez que en el recurso de apelación, en su fundamento sexto, numeral 10, señaló lo siguiente: la flagrancia y la urgencia se erigen en criterios o factores jurídicos sólidos para considerar no solo que el derecho de defensa no se afectó, sino que no se presentaba el supuesto de hecho estricto que habilitaría un procedimiento de acusación constitucional en los términos previstos por el artículo 89 del reglamento del Congreso, al no tratarse de un delito clandestino, que requeriría de actuaciones de averiguación y esclarecimiento previos a la decisión del Congreso. Criterios que válidamente nos permiten establecer que en el presente caso no se ha evidenciado ningún tipo de afectación al derecho de defensa. Más aún, si de los actuados se evidencia que el investigado Pedro Castillo Terrones, al momento
se encontraba en compañía de su abogado defensor, como es público conocimiento, el doctor Aníbal Torres, y con la participación inmediata también del representante del Ministerio Público. Con respecto al pronunciamiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que hace alusión a la defensa técnica, debemos de señalar que dicha sentencia extranjera se trata de una sentencia Balbín de fecha 26 de junio de 1950, la cual no ha sido citada por el juez supremo en el auto que resuelve la cuestión previa recurrida, por lo que no corresponde en este procedimiento incidental el cuestionamiento de una resolución judicial emitida en el marco de otro procedimiento. Respecto al análisis del artículo 89 del reglamento del Congreso, al respecto debemos de señalar que el artículo 89 del reglamento del Congreso no es aplicación directa por cuanto no nos encontramos ante un delito clandestino que deba requerir actuaciones de averiguación y esclarecimientos previos a la decisión del Congreso, sino que nos encontramos ante una situación especial de flagrancia delictiva que permitía un trámite acelerado de defensa del ordenamiento constitucional afectado por la conducta delictiva del investigado. Es por ello que en aplicación al artículo 2, numeral 24, literal F, se puso de la Constitución, se puso a disposición al detenido Pedro Castillo ante la autoridad judicial dentro del plazo establecido constitucionalmente. Respecto a la sentencia del caso Fujimori, donde se requiere antejuicio político como cuestión previa al proceso penal. En ese sentido, debemos señalar que el antejuicio en el presente caso sí existió y concluyó con la emisión de la resolución número 002-2022-2023, procedimiento efectuado al amparo de la norma constitucional y emitido por la situación de flagrancia delictiva del caso. Por estas consideraciones, este Ministerio Público solicita muy respetuosamente a vuestra Sala Suprema se confirme la resolución venida en grado. Muy bien. La señorita abogada delegada de la Procuraduría General del Estado. Con su venia, señor magistrado, muy buenos días, señor presidente de la sala, a todos los integrantes de la sala penal transmandente, muy buenos días, señora fiscal, señores abogados presentes todos. Muy buenos días, con su venia, señor magistrado, procederemos a realizar los argumentos de la Procuraduría General del Estado, iniciando, señor magistrado, con nuestra pretensión, que es que se confirme la resolución impugnada en todos sus extremos al haberse iniciado el proceso penal de conformidad con lo establecido en la norma procesal penal, al haber existido una resolución autoritativa del Congreso de la República habilitando la formación de causa penal. Procediendo en este caso, señor magistrado, a realizar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan nuestra pretensión. Primero, señor magistrado, queremos hacer una síntesis, o en todo caso establecer o delimitar cuál ha sido el petitorio de la defensa. El primero es que se revoque la resolución, que se anule el proceso penal y que se ordene la inmediata libertad del señor Pedro Castillo Terrones, habilitando en todo caso el fundamento o el pedido inicial de su cuestión previa. Si bien es cierto, señor magistrado, en vía oral se ha analizado, reducido los agravios expresados, tenemos que considerar también que en el recurso de apelación escrito son 6 agravios los que se han expresado. Vamos a iniciar, señor magistrado, con el primero y que ha sido ampliamente oralizado en la presente audiencia. Señor magistrado, como primer agravio, se tiene que se había vulnerado la garantía constitucional de carácter procesal del antejuicio político para el señor Pedro Castillo. ¿Cuál es el sustento, señor magistrado, que no se habría dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 99 y 100 de la Constitución? Sin embargo, señor magistrado, este agravio se vincula con el fundamento jurídico número 12 de la resolución venida en grado, porque debemos tener claro que lo que se está cuestionando es la resolución número 6 establecida o emitida por el señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria. Entonces, señor magistrado, se hace mención expresa de la prerrogativa que tienen los altos funcionarios y se advierte, señor magistrado, del fundamento 12º de la resolución venida en grado, que esta prerrogativa que tienen los funcionarios
debe tenerse en cuenta, no necesariamente, señor magistrado, para todos los casos en general. Y esto también ha sido recogido por la sentencia, el recurso de apelación 256-2022, que hace mención expresa a que todo el sistema de protección, lo señalo de manera textual, todo el sistema de protección para altos funcionarios se diseñó para situaciones esperadas o generales, no para situaciones inusitadas y excepcionales, como es el caso de flagrancia delictiva, más aún en supuestos de atentado directo al orden constitucional y de peligros de fuga. Y me detengo en esto, señor magistrado, porque me parece sumamente importante, porque la Constitución nos pone en supuestos de normalidad constitucional. Sin embargo, en el contexto del caso concreto, nos encontramos en un supuesto no solo de flagrancia delictiva, sino que esta flagrancia delictiva venía siendo cometida por un presidente aún en funciones. Y más grave aún, que el acto cuestionado, el acto objeto de investigación, era precisamente el desconocimiento de la Constitución que hoy se defiende. Entonces, la Constitución exige que la ciudadanía y los poderes del Estado defiendan su contenido, lo cual significa que la democracia como principio constitucional tiene que garantizarse frente a intentos de ruptura del orden constitucional, lo cual se llama la defensa del orden democrático. Es bajo estos parámetros, señor magistrado, que no puede dejarse de lado que la Constitución como norma suprema es un sistema con mecanismos necesarios de defensa frente a las agresiones constitucionales e inconstitucionales. Entonces, esta fuerza normativa debe expresarse en estos casos excepcionales a partir de sus valores y sus principios rectores. ¿Para qué, señor magistrado? Para cumplir con la tarea precisamente de los derechos fundamentales en general, en el marco de la supremacía constitucional, y que precisamente todos los poderes del Estado y ciudadanos tenemos la obligación de proteger y de salvaguardar. Y es justamente en este sentido, señor magistrado, que el recurso de apelación 256-2022 establece de manera textual lo siguiente. Por tanto, la decisión del Congreso de la República al emitirse frente a una situación excepcionalísima e importar la afirmación de la supremacía del Estado constitucional no puede considerar ilegítima o lesiva al ordenamiento constitucional, más aún si se trataba de un acto delictivo que lesionaba directamente la Constitución. Dicho esto, señor magistrado, y estando la situación del caso en concreto, debemos considerar lo siguiente. Para que se emita el antejuicio, para que se levante esta prerrogativa a través del antejuicio político, ¿qué se requiere? Un órgano competente. ¿Teníamos un órgano competente? Sí, correcto, el Congreso de la República. Votación calificada, que es votación por mayoría. ¿Tuvimos votación por mayoría? Correcto, tuvimos votación por mayoría. Un acto motivado, que se emitió a través de la resolución 002-2022 y además resolución que fue publicada en el Diario Oficial del Peruano. Es decir, ¿se cumplieron con esos presupuestos? Es correcto. Si bien es cierto, señor magistrado, el artículo 89 del reglamento del Congreso establece un procedimiento, lo cierto es que en el caso concreto, dada la naturaleza del caso, la coyuntura actual y el desconocimiento de la Constitución que se venía realizando, el desconocimiento de los derechos fundamentales que establece la Constitución, es precisamente que ameritó la intervención urgente del Congreso de la República, llevándose a cabo estos supuestos que se ha señalado. Entonces, no es que no existió, señor magistrado, un procedimiento previo que habilitaba al Ministerio Público. Existió, sí, adecuado al caso concreto. Y ahí quiero precisar, señor magistrado, que la resolución habilitante para el Ministerio Público para formalizar causa penal no es la vacancia es la resolución 001-2022, que es sobre la cual ampliamente se ha desarrollado, sino es la resolución 002, que es precisamente la que levanta la prerrogativa presidencial y autoriza al Ministerio Público incoar la causa penal. Entonces, estamos en un debate, en una apelación de una cuestión previa, sobre si existió o no el requisito de procedibilidad. Y este requisito de procedibilidad se da con la resolución 002, que resuelve justamente continuar. Como segundo agravio, señor magistrado, ha establecido el abogado recurrente que no habría existido coherencia argumentativa entre el considerando octavo y el considerando 12º de la resolución venida en grado. Y esto es importante porque precisamente es la que cuestiona la validez de la resolución impugnada. Y señor magistrado, ve usted que nosotros no advertimos dicha incongruencia, porque sí,
leemos el correlativo de la resolución venida en grado, el fundamento jurídico número 8 lo que hace es hacer una introducción de las normas que regulan este procedimiento para luego continuar desarrollando el caso concreto y finalmente en el 12º establecer en el caso concreto de qué manera se han aplicado estas normativas. Entonces, si damos una lectura integral del fundamento jurídico 8, 9, 10, 11 y 12, nos damos cuenta que no existe incoherencia narrativa. Al contrario, es precisamente la secuencia lógica la que le da coherencia narrativa desde el fundamento jurídico número 8 hasta el fundamento jurídico número 12º, que es donde aterriza ya el juez de investigación preparatoria con el pronunciamiento sobre el caso en concreto. Un tercer agravio que también ha sido mencionado de manera oral, señor magistrado, ha sido que no se habría oído a la defensa técnica ni al procesado en el antejuicio político. Sin embargo, señor magistrado, ahí tenemos dos observaciones que realizar. Primero, que si bien es cierto en el recurso de apelación se establece que este agravio está vinculado con el fundamento jurídico 12º invocado por la defensa que está establecido en la resolución venida en grado, no se establece de manera clara, lógica, de qué manera ese fundamento jurídico 12º es el que causa agravio a no haber sido oído en el proceso llevado a cabo ante el Congreso. Y lo único que se menciona, señor magistrado, es que se vincula con la cita al recurso de apelación 256, el año 2022, donde se establece que se trataría el presente caso de un caso inútil. Sin embargo, señor magistrado, en la lectura integral de la resolución número 6 venida en grado e incluso de la resolución del recurso de apelación 256-2022, que no es objeto de presente audiencia de apelación, pero que ha sido citado por las partes, no se advierte que en ninguna de las dos resoluciones se establezca o se señale que estamos frente a un caso inútil, indefendible o que no tenga defensa. Por tanto, consideramos que este agravio expresado por las partes por la parte recurrente, tampoco es de recibo como un agravio que cause la resolución impugnada. Más aún, señor magistrado, es importante recalcar, como se hizo en la audiencia de primera instancia, y este ya es un segundo punto, que se cuestiona el derecho de defensa. Sin embargo, nos preguntamos, señor magistrado, de qué manera iba a ser escuchado el señor investigado en el Congreso si precisamente su intervención se realiza cuando se dirigía a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, mientras se llevaba a cabo la audiencia en el Congreso, el señor iba camino a la Embajada de Estados Unidos mexicanos. ¿Cómo se pretende, en la realidad, que se haya escuchado al señor Pedro Castillo si él no estaba ni en su domicilio? Fue intervenido por la policía camino a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos en un inicio, una ejecución del plan de fuga, porque es cierto, señor magistrado, y ya se tiene conocimiento que se dirigían a efectos de hacer efectivo un asilo político que incluso del cual ya goza su familia directa. Ahora, señor magistrado, se ha dicho en esta audiencia que estamos frente a un delito imposible. Frente a un delito imposible porque del retorno o de la ida del señor Castillo a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos no podía levantarse en armas. Sin embargo, señor magistrado, hay que tener en cuenta que los hechos ocurren en una secuencia lógica. El mensaje de la nación no se da por un líder, solamente por un líder político de cualquier partido político. Se da por el presidente de la República en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Es un mensaje de la nación que, como bien ha reconocido la defensa, ordena el cierre del Congreso, ordena destituciones. Y además, señor magistrado, como está en la investigación, se ordenan también detenciones, impedimento de ingreso de personas al Palacio Legislativo. Entonces, señor magistrado, no estamos frente a un delito imposible, porque el distinto es que cuando se da ya la vacancia, inicia el plan de fuga. O cuando se da la discusión sobre la vacancia, inicia el plan de fuga. Cuando ya estaba en tela de juicio y de cuestionamiento, o estaba ya detectada su no condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, no pues porque se estaba yendo el señor investigado a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos, vamos a decir, no estaba yendo a buscar las armas, porque eso se da en un momento posterior, con una circunstancia adicional ya a la comisión propiamente del hecho. Entonces, señor magistrado, consideramos que aquí tampoco se advierte un agravio, menos aún que sea... Señorita procuradora, sírvase usted culminar, por favor. Bien, señor magistrado.
Finalmente, en relación a la sentencia de Argentina, como bien ya lo ha dicho la señorita fiscal, no es una sentencia que haya sido citada porque si tomamos en cuenta este caso Balbín, ha sido citado en el fundamento jurídico número 7 de la resolución o de la apelación 256. Y en la resolución venida en grado, lo que se cita de la resolución 256 es el fundamento jurídico número 9, señor magistrado. Entonces, no podemos hacer alusión a esta situación. Finalmente, y ya para concluir, señor magistrado, vamos a adelantar un poco el último fundamento o el último argumento que cita el señor abogado recurrente, es que en el presente caso no se habría citado la sentencia del caso Fujimori, lo cual, señor magistrado, evidentemente no dota de invalidez la resolución venida en grado, por lo que, señor magistrado, ya queremos dejar en claro que en el presente caso existió habilitación del Congreso, una resolución emitida por órgano competente, intervención del Congreso de la República, motivada, resolución acusatoria que habilita el Ministerio Público y que además fue publicada en el Diario Oficial del Peruano. Tal es así que existió. Muy bien. Le pido un último minuto para concluir, señor magistrado. Por favor. Sí. Tal es así que existió que a través de una cuestión previa se busca su anulación. En ese sentido, señor magistrado, y estando a que no se ha advertido un agravio de la resolución venida en grado y que existió resolución habilitante para la formulación de causa penal, solicitamos se confirme en todos los extremos la resolución venida en grado. Muchas gracias. Señor Pachas, un punto que me parece importante que usted responda y tiene que ver con aquella expresión de que estos hechos presuntamente delictivos imputados a su patrocinado serían un supuesto de delito imposible. ¿Puede usted justificar esta consideración, si fuera tan amable? En efecto, señor, mi patrocinado leyó un discurso el 7 de diciembre, pero para leer un discurso presidencial se requieren requisitos. Acuerdo de ministros no existió. Luego, el tipo penal de rebelión y rebelión de conspiración señala que se tiene que levantar en armas. El señor Pedro Castillo Terrones no tenía ni un arma y ninguna persona tenía ni un arma y no se ha aprobado ninguna intervención ni ninguna autoridad. No se ha aprobado, señor, a lo largo de todo el proceso algún tanque. Sí, pero ¿por qué es delito imposible? Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué es delito imposible? El delito imposible, señor, se da porque es una proclama, como cualquier persona se para frente al Palacio de Gobierno y dice, yo quiero que este gobierno caiga, y con el solo hecho no va a caer, porque tiene que haber todo un aparato que lo haga detener o caer. En este caso y en rigor era el tema de las Fuerzas Armadas o de un soldado o de un policía o del propio Pedro Castillo Terrones que tenga un arma. Pedro Castillo Terrones no tuvo un arma, no tuvo un acuerdo de ministros, no tuvo apoyo de las Fuerzas Armadas ni policiales, no llamó a ningún militar ni policía para que se haga la acción. Nadie fue detenido, no se intervino ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ninguna institución pública. Correcto. Muy bien. Por eso es imposible, señor. Y lo más importante es que él, según la Fiscalía, dice que Pedro Castillo Terrones se iba a la Embajada de México. Entonces, señor, si se va a la Embajada de México, según la Fiscalía, Pedro Castillo Terrones ahora va a dar respuesta a ello, señor, no puede irse a levantar en armas, porque en México, o en la Embajada de México, no están las armas. Estaba yéndose, según la Fiscalía, a un refugio. Pero no había para hacer la tentativa. ¿Cuándo comienza la tentativa? Cuando comienza el hecho y va a buscar las armas. Hasta el día de hoy, señor. La conspiración, que es una cosa distinta, es un acto preparatorio. ¿Cómo lo explica usted, señor abogado? Pero aún la conspiración es un acto previo. ¿Con quién se conspiró? ¿Con quién habló? ¿Dónde estaba el discurso? ¿Con quién había preparado para tomar las instalaciones del Congreso, tomar las instalaciones públicas? Entonces, por todo eso, considera de que es un delito en todo caso, porque es un tema de propuesta final, es imposible en todo caso, ¿no es cierto? Yo ya he presentado una excepción de naturaleza de acción en ese Correcto. sentido. Entonces, eso se discutirá, pero me parecía importante porque también es nuclear en su exposición defensiva, ¿no?
En efecto, señor, no solamente esto es importante porque tampoco se ha determinado en los elementos de hecho imputados a Castillo con quién se reunió previo o momentos antes, quién iba a tomar el Congreso, quién iba a tomar la Fiscalía, quién iba a tomar. Ese plan tampoco existe. Eso se llama el acuerdo. Esos planes de ejecución de roles inexistentes. En efecto, señor. Muy bien, gracias, gracias. Ya, por último, derecho a última palabra, señor José Pedro Castillo Terrones, tiene usted el uso de palabra. Le ruego que sea concreto, preciso, para el entendimiento de toda la ciudadanía que nos está escuchando. Siga usted, señor Castillo Terrones, siga usted, escuchamos. Señor presidente y estimados magistrados, muy buenos días. Permítame agregar algo. Es la primera vez en la historia del Perú que se detiene a un presidente en funciones sin antejuicio político. Yo, hasta este momento, no he renunciado a mi derecho al antejuicio político. Yo fui amenazado por la Policía Nacional para detenerme ilegalmente, apuntando con metralletas a mi hija que llevaba en mis brazos a la Embajada de Japón a dejar a mi familia. Embajada de México, no Japón, de México. No me estaba jugando. Correcto. Estaba yendo en el mismo cofre del despacho presidencial a dejar a mi familia por el horrible hostigamiento permanente que no podía soportar mi propio entorno familiar. Señores jueces, se dice que acá se está protegiendo la Constitución, pero se está protegiendo la Constitución violando la misma Constitución, porque no se respetó el derecho al antejuicio. Señores magistrados, con todo respeto, ¿qué pasaría si a ustedes los detienen arbitrariamente argumentando que han cometido un delito? Yo estaré hoy como hoy dando siempre la cara porque creo importante decirle a esta sala que soy un preso político porque el fondo de este episodio tiene un interés político. No quisiera pensar que la actitud de las autoridades en el Perú no podrían dar la razón, y no me podrían dar la razón, porque darme la razón sería reconocer que la Fiscalía de la Nación, el Congreso de la República, la Policía Nacional y el resto de autoridades se han equivocado. Estimados magistrados, estamos creando una inseguridad jurídica, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Cualquier presidente en funciones puede ser detenido sin pasar antes por un juicio político. Concluyo haciendo un llamado y pidiendo la intervención de los organismos de derechos humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, ya que en el Perú ni mi pueblo ni yo encontramos justicia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores magistrados. Muy bien. Ha culminado esta audiencia. La resolución se dictará oportunamente. Buenos días a todas y a todos. La audiencia concluye.